Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, libre para disfrutar. La vida es solo una y debo disfrutarla. El pecado ha sido la mejor estrategia de dominación, que el demonio. Tú y yo creemos que somos más inteligentes que el diablo. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes, seguidores del Señor. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en este nuevo video en el que vamos a abordar un tema muy importante, un tema muy especial y el que hoy día, en pleno siglo XXI, los que hablan de esto, pues somos personas ignorantes, somos personas que creemos en cuentos de hadas, somos personas que creemos que en el coco, que creemos en espantos, que creemos en esas cosas, cuando hablamos del pecado. El pecado es el tema de hoy. El pecado es aquella realidad de la fe de la que poco se habla para no perder de pronto credibilidad, ¿cierto? El pecado se volvió como una especie de leyenda medieval en la que ya no se cree, porque creemos en un Dios bonachón, un Dios que nos ama, que todo nos perdona, que nos hizo libres, y todo eso es verdad, pero el pecado también es otra realidad. Así que quédense hasta el final del video porque vamos a hablar de el pecado. Bienvenidos. Para hablar de pecado, queridos amigos, vamos a hacer una distinción importante que creo que a veces no hacemos y es entre dos palabritas claves. La primera es tentación, la segunda es pecado. Tentación y pecado no son sinónimos. Tentación es esa tendencia que tenemos los seres humanos a cometer el pecado, esa artimaña que utiliza el enemigo incluso para hacernos caer en el pecado. Es decir, la tentación es esa primera puerta de entrada a un posible pecado, es decir, ese pensamiento que llega y que de pronto nos hace como sentir o ver que el pecado es algo bueno que nos va a dar un beneficio, ¿cierto? Ese como apetito que se despierta para pecar internamente, ¿cierto? Esa es la tentación, esas ganas de pronto que dan de pecar. Y el pecado, pues, es cometer el acto materia, ¿cierto? Del pecado, ¿cierto? Pecar en sí. La tentación en sí misma, y por eso quiero hacer la distinción, la tentación en sí misma no es pecado. La tentación es una realidad que debemos atravesar todos los seres humanos. Todos los seres humanos sentimos tentaciones de cualquier tipo a cualquier hora del día y en cualquier momento de la vida. Incluso los sacerdotes, incluso las monjitas, incluso cualquier persona de carne y hueso humana está atravesada o está, no atravesada, pero sí está expuesta a la tentación. Sienten tentaciones, sentimos tentaciones. El mismo Jesús experimentó las tres tentaciones en el desierto. Tenemos obviamente evidencia de eso en los tres evangelios sinópticos. Entonces, la tentación hace parte de la vida, así como el dolor. ¿No? El dolor también hace parte de la vida. En otro video más adelante hablaremos del dolor. Pero el pecado, ese sí no es parte de la vida. Es decir, la tentación, sí, a esa estamos expuestos todo el tiempo, pero al pecado no. Es el pecado lo que debemos evitar, aun cuando la tentación fuera muy fuerte. ¿Y cómo podríamos nosotros combatir esa tentación? ¿Cómo podríamos nosotros combatir esas situaciones? Pues justamente por medio de la oración, por medio de entrar y de aprender más de Dios, de enamorarnos de Dios, ¿cierto? El amor va a ser el antídoto de todo pecado, ¿cierto? Sin embargo, la tentación hay que saberla reconocer, hay que saberla como decir, uy, esto es una tentación y a veces pasan ese tipo de cosas que uno incluso cree que son muy llamativas o que son muy, por ejemplo, como muy, sí, muy deseables, ¿no? Y de alguna manera las llamamos como buenas también y decimos, no, pero es que ¿qué puede pasar con esto? Y termina uno envuelto en realidades y en cosas que, o puntos o lugares a los que jamás, jamás, jamás definitivamente debió o pensó que iba a estar, ¿no? Porque a veces el pecado también tiene eso. La tentación dice, no, pues esto es pequeñito, si hago esto no pasa nada. Y cuando te das cuenta, estás envuelto en una situación en la que pensaste que jamás ibas a estar. Entonces, tentación
Estamos expuestos todos a la tentación, todo el tiempo, toda la vida, todos los días. Pero el pecado es eso a lo que debemos evitar y es lo que debemos aspirar a cometer cada vez menos, ¿cierto? El pecado, entonces, como tema principal de esta charla de esta noche. Definitivamente, el pecado no es un invento de los curas, ni es un invento de la iglesia para dominar al ser humano, para meterle terror a la gente y decirles que es que por miedo es que la gente cree en Dios. Hoy en día, digamos que se tiende a creer o a pensar, ¿cierto? Que el pecado ha sido la mejor estrategia de dominación, que el demonio, ¿cierto? He leído por ahí en unos posts bastante inteligentes, que el pecado es eso, ¿no? Que el pecado es como un invento para dominar, es un invento para asustar a la gente y que la gente tenga miedo y por eso hagan lo que la iglesia dice. Y es una manera muy inteligente de engañar, ¿no? A incautos que no les interesa lo que hablábamos en el video anterior, las realidades del alma, ¿cierto? Esa realidad de que el alma existe y si el alma existe, el tentador también y las realidades espirituales y todo el cuento, ¿no? Entonces, no es para, no es un invento de los curas para asustarte. Realmente, es decir, yo por lo menos no voy a la iglesia porque tenga miedo a condenarme. Voy a la iglesia porque amo a Dios y porque quiero acercarme más a Él y porque necesito de Él y hago todo esto también de este canal y todo esto porque me gusta informar también ese tipo de cosas. Pensar, ¿cierto? De que el pecado o el demonio es un invento de la iglesia para de alguna manera someterte, es lo mismo que pensar que si mi nutricionista me manda una lista de comidas y de cuidados que debo tener para el bienestar de mi cuerpo y para estar bien y bajar de peso, es porque ella tiene una especie de relación comercial o una especie de negocio, ¿cierto? Con los que venden comida saludable o los que venden ensalada en la plaza o los que venden huevos. Sí, y entonces quiere destruir en el fondo todo lo que son las panaderías y las chocolaterías. Es así de absurdo. Hay unas realidades, por lo menos corporales, hablemoslo en lenguaje de medicina, de la medicina, del cuerpo, de las enfermedades que todos conocemos. Si el médico a ti te manda o te prohíbe tomar café, no es porque él odie el café y quiera por eso dominarte para que tú hagas lo que él diga. No es eso, es porque el café te hace daño, en el caso. O en el caso de una persona con diabetes, pues te prohíben el azúcar porque te has excedido con el azúcar toda tu vida y entonces pues ahora no puedes comer más azúcar. Y no es porque él tenga un negocio con con las personas o con las empresas que producen, no sé, insulina o la gente que no sé, que hace stevia o que, no sé, sí, detrás de eso no es que haya una intención más que informarte por lo que te puede hacer daño. El pecado es como una bomba de tiempo que tienes en las manos, ¿cierto? No tenemos, sino un grupo de niños tiene una bomba de tiempo que está por explotar, en cualquier momento explota, y hay unos niños jugando con ella como si fuera una pelota, y entonces tú pasas por ahí y los niños están jugando con una bomba y sigues derecho. La iglesia, el cristianismo, Jesús en parte también, lo que vino aquí fue a decirte o a decirle a esos niños que somos nosotros, hey, dejen de jugar con esa bomba de tiempo que no es una pelota, va a explotar y te va a hacer daño. El pecado te hace daño, el pecado te lastima, el pecado te hiere, el pecado te hace sufrir. ¿Por qué me siento triste hoy si no tengo razones para estar triste? Mira en tu corazón si hay un pecado relacionado con eso. ¿Qué es el pecado, no? No hemos hablado de qué es. Pero siento que es importante darnos cuenta primero del pecado como realidad y de que la iglesia informa, la iglesia te cuenta a ti, te dice, mira, el pecado son estos los mandamientos, el pecado es esto, si pecas te condenas. Es que lo dice Cristo. O sea, Dios mismo, hecho hombre, vino y te dijo a ti, el pecado tiene consecuencias y una de las consecuencias es la condenación. ¿Me hago entender? La condenación es una realidad y la condenación es una victoria para Satanás. Claro, incluso cuando yo lo digo y lo predico en este video, lo hablo,
hay una partecita en el fondo que dice, usted está hablando de esas cosas en pleno siglo XXI. ¿Sí me entiende? La tentación de creer que esto es mentira. Y una de las mejores armas del diablo, esto es una frase súper de cajón, pero es verdad, una de las mejores armas del diablo es hacerte creer que él no existe y que todo lo puedes hacer. Porque al final del día, si creíste de esa manera, perdiste tu alma, él ganó una batalla y tú te quedaste lejos de Dios. Lejos de Dios. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es el pecado? El pecado no es otra cosa que la falta de dominio propio. Dominarnos, ser los dueños de nuestras decisiones, ser los dueños de nuestras acciones, ser los dueños de nuestras palabras y de trabajar por nuestro bienestar, tanto físico como emocional y espiritual. Para poder tener esas cosas en equilibrio en la vida terrena, es necesario dejar el pecado. No hay forma, no existe manera. Y la ciencia, cualquier persona que está aquí viendo esto, dígame si existe una persona, que en situación de pecado pueda tener alineadas esas tres formas de vida: la dimensión espiritual, la dimensión física y la dimensión emocional. Es complicado, en alguna de esas va a fallar, en alguna de esas va a estar el problema. Ahora, extrapolémoslo a la cuaresma. No se puede en pecado ni vivir, como lo hablábamos en la primera charla que hicimos, ni el ayuno, que es con nosotros mismos, ¿cierto? Nuestro bienestar, ni la limosna, que es para los demás, ni nuestra relación con Dios, hablándolo en el ámbito espiritual. ¿Me hago entender? No hay forma de que haya equilibrio, que haya paz de verdad genuina, si no está por fuera de la ecuación el pecado. El pecado. La falta de dominio propio. El pecado no es eso que el padre de Curitas inventa. El pecado es algo que te afecta a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual, a nivel social. De hecho, te afecta en todas las áreas de la vida, pero hablemos de esas cuatro. Entonces, la falta de dominio. Dios nos pide dominarnos a nosotros mismos, ser dueños de nosotros mismos. Que cualquier acción que hagamos sea porque la hacemos conscientemente y sabemos que contribuirá a nuestro bienestar o al de nuestro entorno. Siempre que pecamos, estamos fallando a nuestro dominio propio, nuestro autodominio. Cualquier pecado, un pecado de esos que hemos hablado que no son tan, que la gente piensa que es normal, la gula, el comer de más. Eso es una falta de autodominio. Yo sé que debo alimentarme y debo comer lo que debo comer a las horas que debo comer, y como el médico me lo ha indicado, en mi caso, que estoy en ese proceso de pérdida de peso, ¿cierto? Debo hacer eso. Si yo después de comer lo que el médico me indica, siento que debo comerme otra cosa más, ahí estoy pecando de gula. Y no es porque la iglesia diga simplemente que es que la gula es pecado, no, es que estoy alimentándome de más y estoy maltratando mi organismo, estoy maltratando mi páncreas, estoy maltratando mi ser. ¿Sí? Por eso es pecado, porque te puede llevar a futuro a enfermedades, consecuencia del pecado del que hablábamos la vez pasada, de esas como formas del pecado o consecuencias del pecado, que una de esas, ¿cierto?, es la pena temporal. Y las penas temporales son así. Si yo fumo, hay un cigarrillo, no me hace daño, o a veces yo fumo, ¿cierto? O no es que el cigarrillo me ayude a estar en paz. Eso es falso. Porque a largo plazo te va a dar cáncer de pulmón o otras enfermedades derivadas. Pero imagínate, y llega el momento del cáncer y entonces dices, Dios mío, pero ¿por qué me castigas con esto? No te castiga, es una consecuencia de todo lo que ha causado el hecho de haber pecado contra ti mismo fumando toda tu vida. ¿Me explico? Pasa con el alcohol, pasa con la comida, pasa con las drogas, pasa con todo, con todo. Y no se trata de juzgar. El pecado no se trata de señalarte. Dios no te señala. Nadie que sea cristiano de corazón te señala por el pecado. El que te señala es el mismo Satanás, que después de que te comes algo que no debes, haces algo que no debes, te llena de culpa. Puede que no lo aceptes públicamente, puedes que digas, no, esto no pasa nada, pero por dentro de ti estoy seguro, hay una voz que te está diciendo que lo que hiciste no lo debías hacer, que lo que hiciste estaba mal, y por no haberte dominado, la embarraste, pecaste. Todo
Todos los pecados que comete el ser humano son por su falta de dominio. Nuestra falta de dominio, nuestra falta de dominar a esta carne, ¿cierto? Que va a decir Pablo en una de sus cartas, ¿cierto? Quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero hacer. Ese es el pecado, la falta de dominio. Todos los seres humanos estamos expuestos a eso. Todos los seres humanos sufrimos eso. Y esa es la lucha constante entre el espíritu y la carne. Oren porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, el pecado como falta de dominio propio. Bueno, y cabría preguntarnos, si Dios me creó, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnitodo, ¿por qué existe el pecado? ¿Por qué y cómo entró el pecado al mundo? Y voy a leer el texto bíblico, ¿cierto?, que nos habla de cómo entró el pecado al mundo y por qué en realidad no tiene mucho que ver con Dios. Es decir, el pecado es ausencia de, mas no causa de. Es decir, no, Dios no lo causa. El pecado ocurre cuando no hay Dios, en espacios donde no hay Dios. No sé qué santo va a decir que el pecado o que el diablo es como un perro amarrado, rabiosísimo, pero que no te va a morder si no te acercas. El acercarse al diablo es alejarse de Dios. Es así directamente proporcional. Donde no hay Dios hay pecado, donde no hay luz hay oscuridad. ¿Me hago entender? Diferente es que Dios lo permite. Y ahí vamos a hablar de la libertad de elegir que tenemos, tanto ustedes como yo, de elegir el pecado o la gracia. Entonces, que la palabra de Dios nos ilumine el camino y nos permita entender y comprender lo que el Señor pide de nosotros. Amén. Aquí hay varias cosas importantes. Préstenle mucha atención al texto. Estamos en Génesis 3:1. Pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yahvé Dios, dijo a la mujer: ¿con qué os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, ni siquiera no vayáis a morir. Y dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Es que sabe Dios que el día del que comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Palabra de Dios. Vamos a quedarnos hasta ahí, después ya sabemos lo que pasa. La serpiente, la más astuta de las criaturas hechas, ¿cierto? Dice: cuantas bestias del campo hiciera Yahvé Dios. Ahí no dice o no excluye al hombre. El diablo, la serpiente, el tentador, más astuto que cuantas bestias del campo hiciera Yahvé Dios. No dice más astuta que ellos, pero no que el hombre. El diablo es más inteligente que tú y que yo también. Él es más inteligente y más adelante lo vamos a ver en 4 formitas que vamos a hablar. Pero el punto acá, o podríamos preguntarnos, ¿cuál fue el pecado que hizo o cuál fue la tentación que hizo que Eva comiera el fruto? No es lo jugoso que se veía el fruto en un primer momento, sino los beneficios que podía traerle a ella ese fruto. Beneficios, complacencias a ella. El primer pecado del hombre, ¿cierto?, es la soberbia. La soberbia es la mamá, la semilla de todos los pecados. Puedes coger los 10 mandamientos y mirar cómo fallo a cada uno de ellos, y no es por otra cosa que por tú y por mi soberbia. La soberbia, ese hedonismo, esas ganas del placer inmediato, de complacer mis deseos ya, de hacer todo ya, de querer tener porque eso me genera mi bienestar ya. La gran desgracia del ser humano hoy es que no quiere sufrir. Y podríamos decir que desde siempre, estamos hablando de Eva, la primera mujer, ¿sí? Esas ganas de satisfacción, ¿cierto? Ya, de ese hedonismo, ya, de ese placer, ya.
soberbia darme placer a mí porque yo me lo merezco, porque Dios me trajo aquí para ser libre, para disfrutar. La vida es solo una y debo disfrutarla. La vida es solo una y en esa única vida que tienes debes jugarte la eternidad. Entonces, después de que la serpiente, cierto, le dice a ella como que este árbol, no, vas a ser como Dios, imagínate que esto, ahí es cuando ella ve ese fruto como apetecible. Es ahí cuando ella lo ve como algo que le puede hacer bien. Y es que inició como una tentación. Inicia como una tentación sencilla. Ella está ahí caminando, ¿cierto? Y la serpiente le tienta con que Dios les mandó que no comieran de todos los árboles, ¿no? De todos. Digo, Dios les dijo que no comieran de nada. La absolutez de la tentación. Si no hago esto, no, mejor dicho, no voy a ser feliz nunca. El extremo de la tentación siempre. Si yo no le soy infiel a mi mujer si yo le soy infiel a mi esposa con esta mujer ya, pues, me he dicho, no voy a ser feliz nunca. Es absolutez. Con que Dios les ha dicho que no coman nunca de ningún árbol del bosque. Y esa artimaña la utilizó el tentador para poder entablar un diálogo con Eva. Y eso me lleva a hablar de lo siguiente. Con el pecado no se negocia. No se negocia con él. Al pecado se le ignora. Jesús cuando le presenta a los endemoniados, cállate. De una vez, cállate. No negocias con él. No discutes, no dialogas. No intercambias ideas con el pecado, con la tentación. No intercambias ideas. De una vez lo pones en su sitio y haces con él lo que debas hacer. Un caso personal. Un caso personal. Cuando recién me casé por la iglesia, ¿cierto? Aparecieron ciertas personas de mi pasado que pudieron haber sido tentación, ¿sí? Para mí. Chicas con las que no hablaba hacía años, personas de ese tipo, ¿sí? Y yo en ese momento, por pura gracia de Dios, supe reconocer el momento en el que yo estaba, la situación por la que estaba pasando. Entonces dije, a ver, me acabo de casar por la iglesia. Es que no pasaron una semana. Me acabo de casar por la iglesia. Este es el diablo que está tratando de tentarme, ¿no? Y simplemente coloqué las cosas en su sitio, me abanderé de mi matrimonio y todo muy bien y no pasó nada, porque no dialogué con el pecado. Pero si me hubiera puesto a dialogar con el pecado o a darle, ay, no pasa nada, ay, tan chévere, hace tanto que no te veía, ¿te acuerdas de...? Pues la embarro y no porque sea débil o frágil, es porque soy un ser humano, como cualquier otra persona. El punto aquí es aprender a lo que vimos al principio, el autodominio. Y una parte del autodominio es reconocer la tentación cuando llega, porque a veces vamos tan ciegos y tan embotados en la vida que no nos damos cuenta y cuando nos dimos cuenta es que ya estamos hundidos hasta el cuello. La tentación, en ese punto, tuve la gracia de pronto de reconocerla desde el primer momento y pude poner las cosas en su sitio. Claro, aquí la serpiente le va a decir a Eva, no pasa nada, ¿qué va a pasar? Lo que él no quiere es esto, la parte negativa. No pasa nada, lo que pasa es que el sacerdote te dice el pecado, la iglesia te habla de pecado para asustarte, pero eso no pasa nada. Sí pasa. Y sabemos lo que pasa después con Eva. Ahora bien, siempre pensamos, no, pero un besito no pasa nada. Un besito no pasa nada. No, una acostadita no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Y termina pasando de todo. Conozco un caso muy cercano de un chico que le gustó, tenía su esposa, tenía hijas, tiene hijas, y le gustó una cierta persona a su trabajo. Eso nos puede pasar. Pero él pensó que eso con ella nunca iba a pasar nada porque la veía inalcanzable. Sin embargo, dejó anidar en su corazón ese diálogo interno con la tentación del ¿y si de pronto pasase? ¿Y si de pronto pasase? ¿Qué pasó después? Se dio la oportunidad que él nunca pensó que fuera a pasar, ¿cierto? Que iban a estar juntos, salieron a tomar una vez una cerveza con él, ella y otro amigo, el amigo se fue, los dejó solos. Eso nunca va a pasar. El diablo hace que pasen esas cosas, que tú ves como tan buenas. ¡Ay, qué oportunidad esta! No, yo no la puedo dejar pasar. Cae en pecado y empieza una dualidad de 5 años, teniendo una esposa y unos hijos que lo esperaban en casa, toda una canallada, ¿cierto?
de estar 5 años con esta otra persona porque resulta que queda embarazada también. Entonces, imagínense en el pecado, ¿no? Imagínense no solo el pecado, sino el daño que hace el pecado por un pensamiento que eso no pasa nada. Hoy día, pues está tratando de reconstruir su vida, de recoger los pedazos, y es ahí donde se ha dado cuenta que qué complicado es y qué consecuencias tan graves tiene el pecado. El pecado. Entonces, la soberbia, yo creo que puedo. Entonces, ¿qué tal yo hubiera actuado con soberbia en el caso que les digo? Yo me acabé de casar, ya Gwen va a estar conmigo toda la vida. No pasa nada, yo merezco serle infiel con esta mujer, ¿sí? Y entonces, porque creo que puedo, porque no se va a dar cuenta, porque yo soy más inteligente que esta situación, y más inteligente que ella, y más inteligente. No somos inteligentes de absolutamente nada. El diablo es más inteligente que tú, y cuando tú pecas, él está ganándose tu alma, tu bienestar emocional, tu paz mental, tu paz, tu salud, todo. Entonces, la raíz del pecado, la soberbia. Por último, vamos a hablar de las 4 formas o 4 maneras de entender el pecado, y lo vamos a hacer parafraseando en algunas cosas o robándole un poquito la idea al padre Loring sobre qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y el pecado tiene 4 formas o 4 maneras. El pecado es 4 cosas más bien. Él va a decir que el pecado es la gran bajeza, el pecado es la gran locura, el pecado es la gran estafa, y el pecado es la gran canallada. Vamos a definirlos uno a uno. El primero es el pecado, la gran bajeza. Es el acto más vil que puede hacer el ser humano. Es el acto más bajo que puede cometer el ser humano. Es una bajeza. Es una cosa terrible, es una cosa baja, vil, indeseable. Cualquier pecado que hagas, teniendo en cuenta que es cuando pecas, ofendes a aquel que te creó, que es Dios. Para eso vamos a ir al texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice Juan: el que comete pecado, ese es del diablo, porque el diablo desde el principio peca, como ya lo vimos, y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Es decir, cuando tú pecas, niegas la paternidad de Dios. Dios te creó a ti, aquí en la tierra, para ser tu padre y amarte. Pensemos en un ejemplo. Por ejemplo, yo soy hijo del presidente de la República. Soy hijo del presidente de la República. Tengo lujos, tengo una casa bellísima, y de repente me da la bajeza de irme a vivir debajo de un puente y de negar que el presidente de la República es mi padre. No estoy diciendo, no estoy tomando partido político, estoy diciendo que es que así se ve el pecado como la gran bajeza. Yo niego lo bueno que tengo, niego toda esa dignidad de hijo que tengo como el hijo pródigo, y me hago esclavo, prefiriendo ser hijo del esclavo, hijo de la servidumbre, que finalmente viene a ser el diablo al ser un ángel, ¿no? Entonces, prefiero negar la dignidad que tengo de hijo de Dios por preferir ser hijo de Satanás. El que peca es del diablo, no eres hijo de Dios. El que ama el pecado no es, o sí es hijo de Dios, pero, creo que ahí está la bajeza, sigue siendo hijo de Dios, pero prefieres ser hijo del diablo. Prefieres revolcarte entre el lodo que vivir los lujos y la paz que da. Los lujos, entendiendo lujos espirituales y bienestares espirituales que valen más que lo material, que da Dios. Prefiero vivir en la desesperación, en la depresión, en la ansiedad. Prefiero vivir en ese lodo, ¿cierto? Que vivir en la paz, en el amor, en la santidad, ¿cierto? Entendiendo la santidad no como sinónimo de impecabilidad, sino de búsqueda constante de Dios, de justicia. Prefiero esto porque esto otro a mí me parece que es aburrido, ¿no? Entonces prefiero revolcarme en ese lodo. El pecado, la gran bajeza, preferimos al diablo, que no da nada bueno, que a Dios, que nos da todo bueno. Preferimos, básicamente, en esta imagen que me parece súper diciente, preferimos a una
una mujer que está voluptuosa y bella y buena, ¿cierto? Buena, y entonces la prefiero así no me dé bienestar emocional, ni paz, ni calma, ni amor, y me quiera por mis lujos, mi alma, que a mi esposa, que sí me cuida, me quiere, me da amor de verdad, cuida mi alma. Pero prefiero revolcarme en el lodo por de lo vano, la banalidad. Ese es el pecado. Preferimos lo malo por lo bueno. Es una bajeza total y es una falta de lealtad porque Dios te hizo a ti. Dios existe y si Dios existe, tú y yo estamos aquí porque Él quiere por puro amor. Y desperdiciamos ese amor. Es como cuando una mamá nos trae un regalo y lo pisoteamos, lo tiramos. No quiero eso. Si tu mamá te trae una torta y entonces tú dices, no, yo no quiero esa torta, se la tiras por la cara y te comes un pan duro, ¿no? Te lo comes. Un ejemplo poco visual. Segundo, el pecado es una gran locura. Es una locura. Porque por un solo pecado pierdes todo lo que has ganado en tu alma en la vida. Tú puedes hacer, mira, yo puedo hacer 1000 cosas para agradar a Dios, 1000 cosas. Cantar en la iglesia, hacer álbumes de rock para Él, tener un matrimonio, haberme casado por la iglesia, todo esto, ¿sí? Pero una sola falla, un solo pecado hace que todos los méritos que yo había obtenido en mi alma, ¿sí? Al haber hecho esas cosas bien, pues ya las perdí. Un ejemplo claro. Supongamos que yo estoy reunido con un grupo de amigos y ese grupo de amigos compartimos, no sé, ciertas experiencias, somos un grupo de músicos, ¿cierto? Y vamos a un viaje. En ese viaje, yo les digo a ellos, miren que me compré una guitarra de 10 millones de dólares. Y ellos me dicen, ah, sí, aquí la traigo, me la acabo de comprar con lo que gané allí. Y ellos me dicen, ¿qué? Se no se ha ganado nada con eso. ¿Cómo así si nosotros ganamos lo mismo que usted? Que de verdad que me gané esta guitarra y la saco y se las muestro. Y ellos dicen, ¿usted qué? ¿Se va a ganar esa guitarra? Esa guitarra por ahí es de algún amigo suyo que se la dio a guardar o algo así. No, esta guitarra es mía. A ver, para que vean que es mía, ¡pa! La rompo. Le quito las cuerdas, la rompo, la rayo, la rompo, la cojo contra el piso. Peco para demostrarle a los demás que es que yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Peco para que los demás no digan, ay, qué tonto es ese que va a la iglesia, ay, qué tonto es ese que... Peco para demostrarle a los demás que tengo poder. Peco al demostrarle a los demás que tengo y que puedo hacer conmigo lo que quiera. Miren cómo me fumo 10 cigarrillos al tiempo porque miren, eso es una locura. El pecado es una locura que a veces cometemos por demostrarle a la gente que somos soberbios. Demostrarle a la gente que somos soberbios. Tercero, el pecado, la gran estafa. Y esta imagen del pecado me parece curiosísima porque creo que es muy triste. Es muy triste porque nos pasa todo el tiempo. Hay un capítulo del Chavo en el que el señor Barriga, el capítulo va en torno a un álbum de estampitas de billetes, ¿no? Y entonces Kiko tiene su álbum de estampitas, bueno, todo lo que pasa ahí. Y curiosamente el señor Barriga llega a la vecindad y tiene un fajo de dólares que pierde. El Chavo, como quería un álbum de estampitas que Kiko tenía, pero él como es pobre no tiene, pues se encuentra el fajo de billetes y en su inocencia cree que son estampitas, no que son billetes. En tu inocencia y en la mía creemos que el alma es una idea por allá, una ideita por allá, que Dios me ama, que Dios me quiere en nuestra inocencia de pronto. Y desconocemos que el alma tiene un valor incalculable para Dios y para el diablo. Y entonces el Chavo contento porque se encontró esos billetes, va donde don Ramón y se los muestra, y el don Ramón, como sí sabe, y es más astuto que él, ¿cierto? Le dice, chao, no sé qué, y entonces empieza como a envolverlo a fin de quedarse con los billetes, ¿cierto? Y al final del capítulo sale mal, pero no pocas veces en la vida real, ese don Ramón, que es el diablo en este caso, nos pasa a nosotros y nos puede lograr hacer pasar por eso, y es, le dice, no, chavo, y le da $1 de esos, y le dice, va y cómprese el álbum de estampitas con las estampitas que quiera, y a mí déjeme esto, porque el chavo estaba incluso triste porque estaban repetidas.
las estampitas, ¿no? Pero nos pasa todo el tiempo con el diablo. El diablo sabe el valor de tu alma y te hace trueques constantes por cosas de menor valor. Te da a ti el placer de tomarte y de emborracharte un día, él gana toda tu alma y te da a ti un momento, un día de placer por una eternidad de condena. Es eso, es una gran estafa y tú crees que eres más inteligente que el diablo. Tú y yo creemos que somos más inteligentes que el diablo. Ah, no, el diablo a mi hija, el diablo, el diablo, el diablo. El diablo es un ángel que existe desde el principio de los tiempos, es más inteligente que tú y que yo, por eso hay que estar siempre alerta, 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 porque siempre está jugándote a ti una estafa. Piensa tú en qué te está estafando el diablo hoy y tienes que decirle no más. Por último, la gran canallada. La gran canallada es porque pecamos, ¿cierto? Pecamos con lo que Dios mismo nos dio. Y este ejemplo sí lo voy a tomar textual del padre Loring y es el caso de dos amigos y una mujer. El amigo, el esposo, ¿cierto? Le dice al amigo, guárdame tú este dinero que estoy ahorrando para comprarle una casa a mi esposa. Y el amigo, claro, empieza a guardarle el dinero, el dinero, el dinero. Cuando ya está la cantidad para comprarle la casa, el carro y lo que el esposo ha guardado para ella, el amigo va y la busca a ella, le compra el carro, le compra la casa y le compra lo que el otro amigo ahorró, se la lleva, se la quita y deja al esposo sin nada. Así tal cual hacemos nosotros con Dios. Pecamos con lo que Él mismo nos dio. Este amigo cogió la plata que le había dado su amigo en confianza y con esa plata fue y le quitó la esposa a él. Es una locura, pero nos pasa con nuestros dones, con nuestros carismas, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo lo que Dios nos dio, le fallamos a Él, lo engañamos a Él, pecamos, en definitiva, pecamos. Así que, queridos amigos, entendiendo lo que es el pecado, los invito a que todos los días le pidamos la gracia al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María por medio de su intercesión y de su ejemplo, de detectar el pecado, la tentación, para no pecar, para darnos cuenta que podemos estar siendo estafados, que podemos estar siendo bajos con Dios, que podemos estar prefiriendo otras cosas a Dios, que podemos estar no pocas veces cometiendo locuras también por demostrarle al mundo cosas, que podemos estar incluso siendo canallas, utilizando lo que Dios nos da para hacer el mal y no el bien. Y así concluimos esta charla hablando del pecado. Les agradecemos por haber estado aquí. Nos vemos la próxima semana con otro video y recuerden que el pecado está siempre presente y que el Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. No te confíes, él es más inteligente que tú, pero busca siempre de Dios, ora todo el tiempo y aférrate siempre al Señor, que con Él no permitirá que tropiece ni tu pie ni el mío con piedra alguna. Que el Señor nos bendiga y una feliz semana.